¿Qué tal? Buenos días. Soy el teniente médico Santiago Meyer y en colaboración con la teniente médica Mancilla Manuela y el capitán Filipín Eduardo, voy a presentar en el día de la fecha el Ateneo Central de Cardiología del Hospital Militar Central. Bueno, tenemos un paciente masculino de 34 años de edad que como índice de masa corporal presenta 26,8. Como factores de riesgo cardiovasculares presenta estrés laboral, sargento encargado de una sección de intendencia de Azul, y esta vaquista fuma más o menos 1 o 2 cigarrillos los fines de semana. No presenta antecedentes cardiovasculares, ni otros antecedentes de relevancia, ni tampoco toma ninguna medicación habitual. El motivo de consulta: el paciente es derivado de un hospital en la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires, con diagnóstico de muerte súbita abortada. Para contextualizar un poco el paciente, es un soldado, lo que quiere decir es que realiza actividad física, por lo menos corre 4 kilómetros por día, todos los días de la semana, asintomático, nunca hace síntomas al esfuerzo ni nada por el estilo. Y la mujer refiere que estaba en su casa tomando mate, tiene un episodio de pérdida súbita del conocimiento, llama automáticamente a una médica amiga que vive a 3 casas. Cuando llega constata que el paciente no presenta pulso, por lo que empieza maniobras de reanimación cardiopulmonar. El paciente es trasladado a un hospital cercano, a 3 cuadras, a la brevedad, donde en shock room, por lo menos en la epicrisis que se refiere, el paciente no presentaba pulso, se encontraba con actividad eléctrica sin pulso, por lo que se realiza intubación orotraqueal de urgencia sin complicaciones, maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, revirtiendo a ritmo sinusal. El paciente es admitido en unidad de terapia intensiva, donde continúa con asistencia respiratoria mecánica por 24 a 48 horas, con una extubación sin particularidades. En dicha internación se realiza un ecocardiograma Doppler, donde no se evidencian anomalías biventriculares ni valvulares, tenía buena función biventricular. Se realiza un Holter, que estuvo todo el día en ritmo sinusal, sin evidencia de pausas significativas ni arritmias ventriculares. Y por un episodio subfebril se realiza una tomografía de cerebro y una punción lumbar sin evidencias patológicas. El paciente en este punto es derivado a nuestro nosocomio para continuar estudios de mayor complejidad. Cuando lo recibimos, el paciente se encontraba normocárdico, normotenso, saturando 99% al 0,21. A nivel neurológico se encontraba lúcido, orientado en 3 esferas, sin signos de foco motor ni sensitivo. A nivel cardiovascular presentaba ruidos normofonéticos, silencios libres, estaba bien perfundido, sin edemas, sin signos de fallo de bomba. A nivel respiratorio, buena mecánica, con buena entrada aerobilateral, no presentaba ruidos agregados, se encontraba con murmullo vesicular conservado. Y a nivel abdominal, también a la palpación no presentaba dolor y tenía ruidos irroderos positivos sin organomegalias significativas. Este es el electrocardiograma de ingreso, donde evidenciamos una bradicardia sinusal, aproximadamente a 55 latidos por minuto, con onda T negativas de 2 de 3 y plana en ABF. No sé si alguien quiere comentar un poco el electro. Continuando, tenemos una radiografía de tórax de ingreso, donde vemos que es una radiografía incompleta, levemente rotada, con un índice cardiotorácico conservado, un botón aórtico prominente, sin signos de infiltrados ni consolidados, obviamente contextualizando al paciente en época COVID-19. El laboratorio de ingreso, la verdad que no presentaba particularidades. Le hicimos un laboratorio especial con perfil lipídico, donde se encontraba dentro de todo normal, acorde a una persona de 35 años, saludable, que realiza ejercicio todos los días. En contexto de la pandemia COVID-19 se realiza el hisopado, siendo negativo, y el mismo día se hacen drogas en orina, también siendo negativas. Ahora les solicito si pueden ingresar al Mentimeter, a ver a la audiencia cómo continuaría con este paciente, qué estudio solicitaría en principio. Pueden escanear tanto el QR con el celular, con la cámara, o poner el código. Bueno, como podemos ver, la audiencia en principio
sigue más para una cinecoronariografía. Bueno, muy bien. Continuando, el primer estudio que realizamos nosotros en la internación fue un ecocardiograma Doppler, donde, bueno, en las imágenes vemos un eje largo parasternal izquierdo. No sé si encuentra el doctor Cañas, quiere comentar un poco las imágenes. Bueno, el lado izquierdo, para ser izquierdo, parecía buena función ventricular, no es el séptimo, no está medido. El lado derecho tenemos una vista de 4 cámaras, típica, función sistémica conservada, los diámetros parece estar bien, lo que sí llama la atención es la imagen que ven a nivel, digamos, entre el septum, entre la aurícula y el ventrículo, perdón, del lado derecho. Ahí también se ve una imagen lineal, viniendo de derecha a izquierda, pasando casi por arriba de la aorta, que eso en ecografía es muy sugestivo de nacimiento anómalo de la circunfleja. Generalmente, a veces hay muchos confundidores, pero cuando la vemos pasar bien por arriba de la aorta, generalmente la pegamos con el nacimiento anómalo. A veces igual le pedís el estudio y no es. Función del ventrículo derecho bien y nada más. Gracias. Tenemos algunas imágenes más. Cámaras. Bueno, con el informe, como comentó el doctor Cañas, como positivo se observa el signo RAC, el signo de la corva, sugestivo de un nacimiento anómalo de la arteria circunfleja, con función y diámetros biventriculares conservados sin valvulopatías significativas. Luego se procede a realizar una cinecoronariografía. Las imágenes. No sé si encuentra el doctor Carlevaro, si quiere comentar un poco los videos. Sí, así. Acá lo que llama la atención en la imagen de la izquierda es que no se visualiza claramente la arteria circunfleja. Se ve la descendente anterior, que tiene un gran tronco de ramas diagonales dilatado, y una pequeña ramita que sale de donde estaría el tronco, que es muy fina. Por lo tanto, en la proyección de la izquierda también se observa que no se ve el segmento aurículo-ventricular de la circunfleja, que ustedes lo tendrían que ver como una C invertida en esta proyección, que es el segmento de la arteria que recorre el surco aurículo-ventricular del lado izquierdo. ¿Seguí pasando? Y acá en la imagen de la derecha, lo que pueden ver es la coronaria derecha y hacia la derecha un vaso que es la arteria circunfleja anómala, que tiene también una forma de una pequeña C, que es el segmento que va por el surco auriculoventricular hasta que da una rama marginal obtusa. Esta es, digamos, una arteria circunfleja naciendo del seno derecho. Acá se ve la arteria coronaria derecha, que es muy grande, dominante, con muchas ramas. Y fíjense que no se observa la arteria circunfleja en este momento, porque el nacimiento de la misma es en general hacia abajo y no hacia adelante, como la arteria coronaria derecha, por lo tanto no tiene la ubicación habitual donde uno dirige los catéteres. Por eso la inyección anterior, que es una inyección hecha en el seno de Valsalva, permite normalmente
desenmascarar esa arteria anómala. Y esto es importante porque algunas veces, si no se observa bien la coronaria izquierda, se puede llegar a informar incluso como que un paciente con infarto, porque esta arteria también se enferma, tenga coronarias normales, y en realidad es que nadie se dio cuenta que faltaba un territorio de irrigación y que había que ir a buscarlo con nacimiento anómalo. ¿Pasar a la que sigue? Esta es la última, doctor, que tenemos. Ok. Muchas gracias, doctor. Bueno, como nombró el doctor recientemente, evidenciamos una cinecoronografía sin lesiones obstructivas, donde se observa el nacimiento anómalo de la arteria coronaria derecha desde el seno coronario derecho. Circunfleja, perdón, desde el seno coronario derecho. Bueno, en contexto también de que estamos en constante charla con el servicio de electrofisiología, con la doctora Rochinotti y el doctor Rufa, evidenciando ya una cinecoronografía sin lesiones obstructivas, descartando quizás la causa coronaria isquémico-necrótica, se decide en búsqueda de arritmia ventricular realizar un test de flecainida, el cual es negativo. Bueno, ahora para englobar un poquito al paciente y entender un poco más el caso, es importante contextualizarnos en que tenemos un paciente militar en actividad, altamente deportista, de 35 años, bastante joven, tabaquista, con un paquillero bajo, que realiza una muerte súbita en domicilio, es trasladado a un hospital de la localidad, donde se realiza un Holter, un ecocardiograma Doppler y una tomografía de cerebro y una punción lumbar, siendo todas normales, por lo que es derivado al Hospital Militar Central para estudios de mayor complejidad. Pero en este momento me gustaría si la audiencia quiere comentar cómo continuaría, si realizaría ya un diagnóstico y un tratamiento precoz, si continuaría con algún tipo de estudio. No sé, el doctor Abdala, ¿qué opina? Si alguien quiere comentar algo, cómo continuaría con el caso. ¿Se escucha, no? ¿O no? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Perfecto. Yo quería comentar, que no comenté cuando presentaste el electrocardiograma para no extenderme, pero no es un electrocardiograma del todo normal. Referiste como T negativa en cara inferior, que la tiene, en realidad es plana negativa, con una onda U que le continúa, imposible medir el QT en esas derivaciones porque tenés menos de 2 milímetros de altura de la onda T, entonces no hay que medirlo, pero es anormal para una persona joven, claramente. No es la T negativa posicional de un corazón vertical, es más o menos acompañada de una onda U y aplanada. Y por otro lado teníamos un supradesnivel de punto J en B2, B3, no me acuerdo bien si B1, con un ST ascendente, que es muy común de ver en los pacientes jóvenes, que es lo que se llama repolarización precoz. No es un electro de repolarización precoz donde uno sospeche malignidad, pero junto con las alteraciones que tenemos en la cara inferior y lo que presentó el paciente, nosotros tenemos que sospechar una causa eléctrica de su muerte súbita, asociada o no al hallazgo de este nacimiento anormal de la coronaria. Entonces, no podemos todavía explicar en este punto si la muerte súbita fue solo por la anomalía del nacimiento de la coronaria, que sabemos que lo da y habitualmente se interpreta como una fisiopatología isquémica, versus hallazgo de coronaria más una causa puramente eléctrica de su muerte súbita. Eso queríamos. Entonces hay que dirigir los estudios a ver si desarrolla isquemia en algún momento, y ahí estaríamos más a favor de que la causa de su muerte súbita fue el problema del nacimiento anómalo. Esa es una línea de estudio, y la otra línea de estudio es descartar las causas eléctricas. Por eso se le hizo también el test de flecainida. Bueno, no sé cómo sigue, pero quería comentar eso que no se para. Perfecto, muchas gracias, doctora. Bueno, continuando con el caso, el próximo estudio a realizar es una tomografía de coronarias.
Bueno, acá tenemos las imágenes, donde como vimos anteriormente se observa un nacimiento anómalo de la arteria circunfleja, del recorrido retroaórtico. Acá se puede observar bien el recorrido. Esa es la arteria, la que pasó por ahí atrás. En una reconstrucción 3D, tenemos el ostium de la coronaria derecha y vemos a la arteria circunfleja naciendo por atrás y siendo bien retroaórtica. Acá hacemos algunas mediciones realizadas por el servicio de imágenes, donde se ve el recorrido. Y bueno, el informe de la angiotomografía coronaria, la realidad es que como positivo lo único que se evidenciaba era el origen del seno coronario derecho de la arteria circunfleja. En el mismo acto se realiza una resonancia magnética cardíaca. Acá tenemos las imágenes, si alguien quiere comentarlas. Santi, bueno, un poco lo que charlábamos ayer, ¿no? Ahí en la reso, buscar alteraciones estructurales, definir mejor si el músculo tenía algún daño relacionado con inflamación, con edema, que la resonancia es tan buena para eso. Ahí estamos viendo el eje largo a la izquierda y un eje corto. Generaba cierta duda el tema del septum, que cuando lo medimos estaba un poquito hipertrófico, pero bueno, finalmente no le dimos más relevancia que un 12/13 milímetros, así que eso quedó. Y después, bueno, nada, analizar la estructura del BD, descartar causas de displasia arritmogénica del BD, no sé, cosas que se nos escapen cuando hacemos el eco. Y después quería remarcar un poco la importancia a veces de repetir ciertos estudios que son tan operador dependientes, porque él vino con un eco normal y que se lo repetimos en la unidad coronaria con todo esto que desencadenó, ¿no? Así que Totalmente, bueno. doctor. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos el informe de la resonancia cardíaca, donde, bueno, como positivo vemos que en imagen de T2, saturación grasa, no se observa realce miocárdico con edema, con la misma función comentada anteriormente en otros estudios. Bueno, continuando, como comentaba la doctora Rochinotti anteriormente, tenemos que descartar que el paciente no haga isquemia ante estudios de estrés, por lo que se realiza un ecocardiograma estrés, donde, bueno, ya en el electrovasal vemos las anomalías comentadas por la doctora Rochinotti. No sé si quiere comentar, doctora, el electro. No tienen tanto cambio y esas son más operador dependientes, depende de dónde pongan los electrodos. En la del plano frontal, que son más estables, hay una profundización de la negatividad del onda T con una CT que es horrible. No les puedo decir nada concreto, pero esas ondas T, cualquiera de nosotros que las veamos, sabemos que no son normales. Es bien diferente de la T negativa normal que se puede ver en algunos sujetos solo por su hábito longilíneo. Esto es una T profunda, picuda, con un ST convexo. No puedo darle una etiología, pero sí es un electrocardiograma anormal. No sé si en algún momento se midió el QT de este paciente, pero bueno, en algún momento de su historia hay que medirlo, porque no tenemos que descartar un síndrome de QT prolongado que se acompañan a veces de alteraciones de la repolarización. Y en este punto, antes de pasar a las pruebas funcionales para demostrar isquemia, todas las que hicieron, todos los estudios que se hizo hasta ahora, que eran anatómicos, están bien para estratificar, porque el nacimiento anómalo de las coronarias tienen unos estratificadores que son morfológicos de la anatomía y por dónde está pasando esa coronaria anómala. Esta es la circunfleja, estaba retroaórtica, salía con un ángulo que no era agudo, no tenía afinamiento, no tenía obstrucción
continuando, como vemos en el electrobasal, vemos que ante el estrés el paciente no produce síntomas, las ondas T negativas las mantiene o las positiviza levemente, en B5, B6 también, pero en la recuperación vuelve a aparecer sal electrobasal con ondas T negativas en cara inferior, en B5, B6 positiva negativa. Teniendo un informe, un ecocardiograma estrés, negativo para isquemia, sin evidencia de arritmia, sin evidencia de dolor precordial ni disnea referida por el paciente, sí con esta alteración en el electrobasal comentado recién por la doctora Rochinotti. Continuando con el estudio de este paciente, en búsqueda de vasospasmo, descartando ya múltiples causas que puedan llegar a haber llevado a la muerte súbita a este paciente, se realiza un ecocardiograma estrés con hiperventilación frío, siendo negativo, por lo que se siguen descartando causas isquémicas por vasospasmo. Y posteriormente a esto se presenta en un ateneo multidisciplinario con la participación del equipo quirúrgico de cirugía cardiovascular, personal de hemodinamia, de unidad coronaria, cardiólogos clínicos, personal de electrofisiología, donde los principales temas que se tocaron en este ateneo fueron cómo continuamos con el paciente. Hacemos observación y evaluaciones periódicas, tomamos una conducta quirúrgica por la anatomía de la arteria y tomamos si la muerte súbita fue por una causa isquémica por la anatomía de la arteria, o si implantamos un CDI como prevención secundaria, tomándolo como una causa arrítmica. Bueno, luego de una larga discusión, se llegó a el implante de CDI como prevención secundaria, teniendo en cuenta lo que nombraba recientemente la doctora Rochinotti, que la arteria anatómicamente no parecía haber sido la causante del episodio de muerte súbita del paciente. Vamos a hacer una breve revisión bibliográfica del tema, donde hablando de muerte súbita, vemos que se define como a la muerte natural de causa cardiovascular, que se produce de forma inesperada en un corto intervalo desde el inicio de síntomas, habitualmente menor a 1 hora desde el inicio de los síntomas, o que acontece durante el sueño. También es referido como en pacientes que 24 horas antes al episodio de muerte súbita se habían visto sanas. Representa la mitad de las muertes cardiovasculares y el 25% total de las muertes en adultos, y aproximadamente la mitad de las veces puede ocurrir en personas sin enfermedad cardíaca conocida. Aquí la importancia del screening en pacientes jóvenes. Ya acercándonos un poco al tema de nuestro paciente, anomalías coronarias, vemos que es una patología que pasó de ser un hallazgo simple aislado en cinecoronografía hace ya varios años, que pasó a ser una causa de muerte súbita en jóvenes conocida y posible causa isquémica en adultos. Las malformaciones coronarias congénitas son la segunda causa principal de muerte súbita en jóvenes y es solo superada por la miocardiopatía hipertrófica, causa que descartamos en nuestro paciente. La incidencia aproximada de las anomalías coronarias es el 1% de la población general, y algo muy importante es que el riesgo de muerte súbita en deportistas con estas lesiones puede ser hasta 79 veces mayor que en pacientes no deportistas. Algunas de las anomalías coronarias más conocidas pueden ser de origen de curso o de terminación. De origen tenemos un origen alto del ostium de las coronarias, múltiples ostiums, arteria coronaria única, un origen anómalo de la arteria pulmonar, o un origen anómalo del seno opuesto o de coronaria con curso anómalo. Anomalías del curso podemos tener puentes intramiocárdicos o duplicación arterial en el trayecto de dichas coronarias, y anomalías de la terminación tenemos fístulas, terminación extracardíaca simétrica y arcada coronaria. El nacimiento anómalo de la arteria circunfleja desde el seno coronario derecho, patología que presentaba nuestro paciente, es el nacimiento anómalo más frecuente, con una prevalencia baja del 0,39%. Generalmente se considera la variante benigna, por suerte es la más frecuente y se considera benigna, pero tiene algunos elementos que la relacionan con malignidad, como pueden ser un ángulo agudo de despegue, como comentaba la doctora anteriormente. Hay veces que las coroneras cuando salen del ostium salen perpendiculares. En estos casos de nacimiento anómalo, la arteria suele generar un giro sobre sí misma que ante un estrés parietal puede generar un acodamiento proximal generando isquemia, dilatación de la raíz aórtica o un trayecto intramular, como vamos a comentar brevemente. Todas estas son causas de compresión proximal del vaso, pudiendo llevar a isquemia del mismo. El recorrido de la arteria es muy importante conocerlo, puede ser retrocardíaco, que iría por detrás de la válvula mitral y tricúspide, retroaórtico, como es el caso de nuestro paciente,
que la coronaria pasa junto a la pared posterior de la aorta, en el surco entre la aurícula izquierda y la aorta, como vemos en las siguientes imágenes. Acá tenemos aurícula izquierda, aorta, y vemos cómo la coronaria recorre bien por atrás. Puede ser un recorrido intraarterial cuando la corona derecha, descendente anterior o el tronco cruzan por el septum y el espacio aortopulmonar, y es importante tener en cuenta esto porque es la que está más relacionada con muerte súbita o isquemia. Como podemos ver acá en la foto, discurre entre la arteria aorta y la pulmonar, y ante el esfuerzo, ante un estrés parietal, puede tener compresión la coronaria por estas dos arterias, llevando a isquemia de la misma. Después puede ser intraseptal a través de la parte superior del septum, que va a presentar un estrechamiento sistólico. Puede ser precardíaco prepulmonar, que es de locación supericárdica en la pared anterior del tracto de salida del ventrículo derecho, como podemos ver en la foto presentada. ¿Cuáles pueden ser algunos mecanismos de isquemia? Bueno, como nombramos anteriormente, la angulación, ¿sí? Que sale con un ángulo muy cerrado. El trayecto interarterial, también nombrado anteriormente, cuando el paciente realiza actividad física profusa o genera un estrés parietal, la arteria se comprime por la arteria pulmonar y la arteria aorta. Que se produzcan espasmos coronarios, también por eso hicimos el test de hiperventilación frío en nuestro paciente para descartar esta causa. Y que presente una introcepción de la parte proximal de la arteria coronaria dentro de la pared de la aorta. ¿Cómo es el diagnóstico de esta patología? Como nombró la doctora anteriormente, la tomografía coronaria es el gold standard para evidenciar un buen recorrido de la arteria coronaria, para ver bien la anatomía, pero la cinecoronografía sigue siendo muy útil para evidenciar bien la irrigación. Este estudio es el RACSIGN, fue publicado en la revista JACC, ¿sí? Es un estudio retrospectivo, un caso control que se realizó entre los años 2005 y 2015, donde evaluó en el eje apical de 4 cámaras que se evidenciaba una estructura congénica tubular localizada en el anillo mitral en varios pacientes, por lo que procedieron a realizarle a estos pacientes tomografía de coronarias, evidenciando que en la gran mayoría se veía un origen anómalo de la arteria coronaria izquierda. Los investigadores a este signo le llamaron el signo RAC, el Retroaortic Anomalous Coronary, y con esto pudieron llegar a la conclusión de que en 63% de los pacientes con el signo de RAC confirmado se dictó una sensibilidad del 63% y una especificidad del 93,3% para evidenciar una arteria coronaria izquierda con nacimiento anómalo. Perdón, una arteria circunfleja con nacimiento anómalo. Principalmente retroaórtico. Algunos estudios que nos hablan principalmente de cómo deberíamos estudiar a estos pacientes, pero uno de los más importantes es, bueno, en estudios de imágenes adicionales, como por ejemplo la tomografía coronaria y la resonancia magnética cardíaca, mejora la visualización anatómica y nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Y después, otra causa muy importante es que la variante interarterial con síntomas de isquemia o en pacientes asintomáticos, es muy importante que deben restringirse la actividad física, evaluar por servicio de cirugía cardiovascular y ofrecer la opción quirúrgica. Ahora, para hablar dos segundos del por qué le pusimos un desfibrilador a nuestro paciente, tenemos la Revista Argentina de Cardiología, publicada en febrero del año 2021, donde bueno, ya evidenciamos que el implante de un CDI como prevención secundaria fue avalado por varios estudios. Tenemos el estudio AVI, el estudio CASH y el estudio SITS, donde evidenciaron una reducción de la mortalidad del 8,2% en el AVID, del 8% en el CASH y el 4,3% en el estudio SITS, en comparación la gran mayoría de los estudios con antiarrítmicos. Y después algunas de las indicaciones, tenemos que la terapia de CDI está indicada en pacientes que sobrevivieron a un paro cardíaco debido a fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sostenida con compromiso hemodinámico, no atribuible a causas transitorias o reversibles, con un clase 1 nivel de evidencia A. Como conclusiones de nuestro Ateneo, tenemos que las anomalías coronarias incluyen una amplia gama de variantes y diversas manifestaciones cardiovasculares, donde el recorrido interarterial se asocia con mayor riesgo de muerte súbita cardíaca. El ecocardiograma transtorácico sirve para identificar anomalías coronarias, aunque el gold standard sigue siendo la angiotomografía coronaria. La variante interarterial tiene indicación absoluta para la reparación quirúrgica y restricción del deporte competitivo hasta dicha cirugía, y se ha demostrado que el implante de CDI como prevención secundaria disminuye significativamente la mortalidad en pacientes con muerte súbita abortada. Sin embargo, en pacientes con anomalías coronarias no hay evidencia suficiente para avalar como en clase 1
el implante de cardiofibrilador implantable. Muchas gracias.